Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, amados hermanos, nos ha llegado la hora de escuchar todos juntos la palabra del Señor. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5, de donde extraemos la enseñanza de esta mañana. El día de hoy vamos a ir a algunos otros versículos de la Biblia, pero este será nuestro texto principal en esta mañana. Hay muchas palabras, hermanos, amigos, que en el mundo religioso parecen ser ofensivas. ¿Sabe que una palabra que resulta ser ofensiva hoy en el mundo religioso es la palabra doctrina? Ciertamente a algunas personas no les gusta esta palabra, doctrina. Cuando ellos nos escuchan decir la palabra doctrina, piensan. En ocasiones nos han llamado que somos de mente cerrada. Y cuando ellos nos llaman legalistas, nos llaman de mente cerrada, no están diciendo otra cosa, sino que para ellos la doctrina no es importante en la religión. En otras palabras, cuando ellos dicen que la doctrina no es importante en la religión, lo que ellos simplemente están diciendo es: usted puede creer lo que usted quiera creer, no hay ningún problema. Siempre y cuando lo que usted crea, lo crea con honestidad, lo crea con firmeza en su corazón, con sinceridad, dicen ellos, la doctrina no es importante, mucho menos en la salvación. Ahora, tratemos de tomar ese concepto, lo que estas personas piensen, y pensemos por un poquito, por un momento, si la doctrina no es importante, ¿por qué en repetidas ocasiones Jesús advirtió acerca de los falsos maestros? ¿Por qué Pedro en su segunda carta en el capítulo 2 habla acerca de los falsos maestros? ¿Por qué Judas habla acerca de los falsos maestros? ¿Por qué incluso Juan en su primera carta en el capítulo 4 dice que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios? ¿Es importante o no es importante la doctrina? Déjeme decirle, si para el mundo religioso de hoy en día la doctrina es ofensiva, para Dios no lo es. Todo lo contrario. La doctrina es importante para el Señor. Y es tan importante que a Él le urge que nosotros hoy en día prediquemos la sana doctrina. En un mundo religioso tan diverso como en el que encontramos hoy, donde todas las religiones, sin excepción, y me incluyo, todas afirman tener la verdad. Todas. Pero no todas pueden tener la verdad, porque si todas o la gran mayoría están predicando cosas diferentes, no todas pueden estar predicando la verdad. No todas pueden tener la razón. Y es ahí, de nuevo, amados hermanos y amigos, donde Juan nos invita a probar los espíritus para ver si son de Dios. En particular, el texto de hoy en Primera de Timoteo, capítulo 6, note la advertencia del apóstol Pablo para el joven Timoteo, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, verso 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, o por favor subraye, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Timoteo, por favor, apártate de los tales. Hoy más que nunca resuenan las palabras de Pablo como advertencia en el mundo que hoy vivimos.
Porque de nuevo, en un mundo tan religioso, tan diverso, donde se cree que hay más de 10,000 religiones, ¿cuál de ellas dice la verdad? Y si hay alguna que dice la verdad, ¿tenemos nosotros la capacidad de identificar cuál es esa verdad? La respuesta es sí. ¿Dónde está esa verdad? ¿Dónde está esa sana doctrina? Lo tiene usted en su mano. Así que si usted se deja engañar hoy en día, es porque usted quiere. Porque la verdad usted la tiene al alcance de su mano. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de este tema. Acerca de la sana doctrina de Cristo. Y para dar inicio, hermanos, tenemos que ir redefiniendo la terminología que en esta mañana vamos a usar, porque estamos usando dos palabras, sana doctrina. Pero hermano, ¿a qué se refiere usted? ¿O qué quiere decir sana doctrina? Por favor, ¿puede usted explicarme qué quiere decir sana doctrina? En primer lugar, doctrina es de la palabra griega didasko. Preste atención, la palabra griega para doctrina es didasko, de donde obtenemos la palabra en español, didáctico, ¿no? ¿Ha escuchado usted esa palabra? Didáctico, algo que enseña. En otras palabras, doctrina es algo que se enseña, una enseñanza o una instrucción. Solo para los que les gustan tomar notas, no vamos a ir a Mateo. Pero cuando Jesús habla en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, le dice a sus discípulos: id por todo el mundo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego les dice en el versículo 19, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa palabra en el griego, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, esa palabra enseñándoles es la misma palabra para doctrina, didasko. Es decir, que una doctrina es una enseñanza. Cuando usted va a Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando se bautizaron 3,000 personas, ¿qué pasó con esas 3,000 personas? Dice el texto, y perseveraban en la doctrina. Oh, ¿cuál es esa palabra doctrina? Didasko. La misma palabra que Jesús le dijo a sus apóstoles: enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Esos 3,000 cristianos perseveraban en la enseñanza o la doctrina de los apóstoles, que por cierto, la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo. Hoy necesitamos perseverar nosotros en esa sana doctrina. ¿Pero qué es sana? Cuando decimos sana, nos referimos a algo que es saludable. De hecho, la palabra griega para sana, cuando Timoteo recibe estas palabras, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el verso 3, esa palabra sana es de donde obtenemos la palabra en español higiene. ¿Sabe usted lo que es higiene? Algo que es sano, limpio, determinado por Dios, por el gran maestro. Así que cuando decimos sana doctrina, nos estamos refiriendo a una enseñanza verdadera, a una enseñanza que es incorrupta, es decir, que no hay nada de corrupción en ella, una enseñanza que es correcta, y es correcta porque está libre de errores. Mis amados hermanos, la palabra de Dios que hoy usted tiene en su mano es la sana doctrina. Es una palabra que ha sido revelada por Dios, que por tanto es limpia, es correcta, libre de errores. Y que esta palabra que hoy tenemos en la mano es el cuerpo fijo de doctrina. Es la norma bien definida y revelada por Dios en las Escrituras. Eso es sana doctrina. A eso nos referimos. Y es importante que nosotros tengamos esto en mente, esta definición, para poder continuar con la lección de hoy. Cuando nosotros abrimos las páginas de la Biblia, vamos a encontrar singularidad. ¿Me sigue? Singularidad de la sana doctrina.
Bueno, ¿qué quiere decir singularidad? Es decir, cuando yo digo singularidad, hermanos, me refiero a que solamente hay una doctrina de parte de Dios. Usted no va a encontrar doctrinas en la palabra del Señor. Solamente una. Y esa doctrina es precisamente la sana doctrina de Cristo. Usted está en 1 de Timoteo todavía, en el capítulo 6. De nuevo lea el verso 3 conmigo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuántas doctrinas? Tanto en el griego, como en el español, como en el inglés, a todos los idiomas que se ha traducido la Biblia, habla en singular. Es solamente una doctrina. Y cuando la Biblia, hermanos, amigos, cuando la Biblia habla de doctrinas en plural, siempre, ¿me están siguiendo? Cuando la palabra de Dios menciona la palabra doctrinas, con S, en plural, doctrinas, siempre se refiere a algo negativo, a algo condenado por Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9, Jesús le dice a esos hombres, a esos fariseos: este pueblo de labios me honra. ¿Por qué? Porque enseñan como mandamientos, ¿qué? Doctrinas, en plural, doctrinas de hombres. Por eso su corazón, su adoración está lejos de mí, está lejos de agradarme. Ese es el primer caso que estamos viendo, donde se menciona la palabra doctrinas como mandamientos de hombres. Lo mismo dice en Marcos capítulo 7, versículo 7. Pero luego, no solamente mandamientos y doctrinas de hombres, sino que son reglamentos, reglas que el hombre ha creado y los ha establecido como una doctrina. Por favor, vaya conmigo. Por favor, no pierda 1 de Timoteo, pero vaya conmigo a Colosenses. En Colosenses capítulo 2, vea las palabras de Pablo, hablando de este mismo tema. Colosenses capítulo 2, dice versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo, por cierto, la única forma de morir con Cristo es a través del bautismo. Colosenses 2:12. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivieses como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, a reglas, mandamientos? Verso 21, ¿como cuáles? ¿Como cuáles preceptos o mandamientos? Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. Verso 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas, por favor note el plural, doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Subraye por favor, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En este contexto de Colosenses, de nuevo vemos a Pablo diciéndole a los hermanos de Colosa: ustedes, ¿por qué se ajustan? ¿Por qué tratan de seguir estos preceptos, estas reglas o rudimentos, mandamientos que son doctrinas de hombres? No están originadas en Dios. Ciertamente pueden parecer buenas, pero al final no tienen valor, porque vienen del hombre, no vienen de Dios. ¿Me sigue? Luego, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo es claro en decirnos, estamos ahí en 1 Timoteo, que algunos apostatarían de la fe. Verso 1, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
Algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque algunos se iban a apartar de la fe. Por cierto, aquí encuentro tremenda enseñanza para aquellos que dicen que un cristiano no se puede apartar de la fe. Dice, ¿por qué estos apostatarían de la fe? Porque escucharían a espíritus engañadores y a doctrinas, en plural, doctrinas de demonios. Ahora no solamente dice doctrinas de hombres, sino que son doctrinas de demonios. De nuevo, son doctrinas que no son originadas en Dios, son originadas en la mente humana. Así que uno puede darse cuenta que hasta el cristiano más fiel puede ser arrastrado de la verdad por doctrinas diversas y extrañas. Lea conmigo, de nuevo, por favor, no pierda Timoteo, pero lea conmigo Hebreos capítulo 13. Es muy importante que veamos estos textos. Hebreos 13, verso 9. Hay quienes dicen que fue Pablo quien escribió Hebreos. No lo sabemos con certeza, pero el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 13, verso 9: no os dejéis llevar. Por favor, note el plural, de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. De nuevo, mis amados hermanos que hoy me escuchan, ¿por qué tantas advertencias en la palabra del Señor a seguir la verdadera doctrina, la sana doctrina? ¿Por qué se profetizó que algunos apostatarían de la fe verdadera para irse en pos de mandamientos humanos? Porque es una realidad. Hoy, permítame decirlo con sinceridad, porque es que hay que hablar con la verdad. Hoy muchos están adorando a Dios y puede haber gran sinceridad en sus corazones. No digo que no. Hoy muchos edificios están llenos de personas que creen estar adorando a Dios en la verdad, pero no lo están. Porque como dije hace un momento, 10,000 religiones diferentes no pueden tener todas la verdad. No pueden todas estar predicando la sana doctrina. Así que a través de las páginas de la Biblia, hermanos, encontramos singularidad de la doctrina de Dios. Y cuando usted encuentre doctrinas en la Biblia, doctrinas en plural, siempre lleva una connotación negativa, condenada por Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo es singular, es única. No hay otra que se le parezca. Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy, y me encanta porque lo menciona de primero, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántas verdades? Una. Yo soy la verdad. Tanto Timoteo y Tito nos ayudan a definir o a entender la sana doctrina del Señor. No tenemos tiempo para considerar estos versículos que están en la presentación, pero sin duda estarán en nuestro sitio web esta presentación, si usted quiere luego acceder a ella. Pero note con cuidado cómo esta sana doctrina, esta palabra única o esta doctrina única del Señor se nos puede o la podemos encontrar en las palabras de la Biblia. La podemos encontrar como la doctrina. Lo podemos encontrar como la buena doctrina, la doctrina de Dios, el Evangelio, el glorioso Evangelio, la fe. Imagínense, 11 veces en el Nuevo Testamento a esta doctrina se le menciona como la fe. Por cierto, si usted no se ha extraviado de 1 de Timoteo 6,
Ahí lo vamos a encontrar, y luego también en otros textos de Timoteo, en su primera y en su segunda carta. Pero la fe, ¿cuántas fees hay en este mundo? ¿Podemos los que estamos aquí reunidos tener todos un tipo de fe diferente? La palabra de Dios dice una fe, la verdad. También se le dice la palabra de Dios, la palabra de verdad, las palabras de fe, la palabra fiel, su palabra, el patrón, hermanos, de las sanas doctrinas, de las sanas palabras, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. También se nos menciona como los mandamientos. Se nos menciona también como la Escritura o las Sagradas Escrituras. Cada una de esas palabras, cada una de esas expresiones que encontramos en la Biblia son para referirse exclusivamente a la doctrina del Señor. Única, no hay otra. Cuando usted va a Efesios, en el capítulo 4, Pablo hace una fuerte exhortación a los hermanos de Éfeso y les habla acerca de esta singularidad de Dios. Efesios 4:4 le dice Pablo: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis amados, ¿cuántos dioses existen? ¿A cuántos dioses adoramos nosotros? Solamente un Dios. ¿Cuántos salvadores tenemos nosotros? ¿Cuántos hijos de Dios dieron la vida por nosotros? Uno. Un Señor, dice el verso 5. Un espíritu. Un cuerpo. Por cierto, un cuerpo en ese contexto significa una iglesia. El Señor murió por una iglesia nada más, no por 10,000. Él estableció una iglesia, nada más fue Él lo que prometió establecer. La pregunta sigue siendo: ¿y cuál es? ¿Cuál es esa iglesia? Si hoy tengo 10,000 opciones allá afuera, ¿cómo hacer para saber cuál es esa iglesia que el Señor murió? De nuevo, por la enseñanza que da esa iglesia. Si una enseñanza en una iglesia contradice lo que dice la palabra del Señor, pues haga lógica. No puede esa iglesia ser verdadera. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, dice el verso 5. Y el verso 5 dice una fe. Esa palabra fe, una fe, significa ahí una doctrina, una sola enseñanza, un bautismo. Es que de nuevo, mis amados hermanos en Cristo, yo créame que podría extender como Pablo esta enseñanza hasta la medianoche, porque de nuevo estamos hablando de una doctrina, una enseñanza, y no hay doctrina más violentada hoy en día que la doctrina de la salvación. ¿Por qué Pablo dice aquí un bautismo? Un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay hoy? Por cierto, hay muchas religiones hoy en día que nos dicen: vea, el bautismo no es necesario. Ni siquiera hablemos del bautismo. Hablar del bautismo es ofensivo. ¿Por qué? Porque alguien por ahí creyó entender la Escritura y agarró Romanos 5 y dijo: solamente la fe es necesaria para la salvación. Solamente si usted tiene fe, ya usted se hace esta oración, si usted levanta su mano y hace esta oración y recibe al Señor en su corazón como su Salvador, usted ya es salvo. No es así. Hay que decirlo con autoridad, no con autoridad humana, sino con autoridad de Dios. Estudie el libro de los Hechos
Y si es cierto que el bautismo no es importante en el proceso de salvación, ¿por qué Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué dijo en Marcos 16:15: id y predicad el evangelio a toda criatura? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué dijo Pedro en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros? ¿Cómo puede alguien contradecir lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo decir hoy en día: no, mira, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Recibe al Señor en tu corazón. ¿Ya lo hiciste? Eres salvo. Cuando Jesús dijo otra cosa, ¿es que acaso me creo superior que el Maestro? ¿Me creo con más autoridad que Cristo? Pablo dice: un Señor, una fe. Y esa fe se refiere también al Evangelio. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, verso 6. Así que hay singularidad, mis amados, en cuanto a la doctrina del Señor. La doctrina que salva. De nuevo, cuando usted vaya a la palabra del Señor y encuentre la palabra doctrinas, siempre, sin temor a equivocarse, siempre va a ser condenado por Dios. Porque Dios no originó varias doctrinas. De hecho, esta doctrina única de Dios se originó en Cristo Jesús. Texto principal, 1 de Timoteo 6. Si alguno enseña otra cosa, Timoteo, y no se conforma, por favor vea, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde se originaron, estas sanas palabras, estas sanas doctrinas? ¿Quién las trajo? Nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, de nuevo, en Mateo capítulo 28 le dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi amado oyente, con mucho respeto y amor se lo digo: si usted no ha sido bautizado, usted no es un discípulo del Señor. Usted no es un cristiano, de acuerdo al Nuevo Testamento. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Pero luego dice: y enseñándoles que guarden, ¿qué? Que guarden el Antiguo Testamento, que guarden solo las palabras de Moisés, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La doctrina, la sana doctrina, se originó en Cristo. Pero también esa sana doctrina nos puede salvar del pecado. ¿Me sigue? En 2 de Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Me sigue? Esta palabra que está aquí, desde la niñez, dice Pablo a Timoteo, has sabido estas sagradas escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Por qué Dios se tomó la tarea? ¿Por qué Dios se tomó la molestia de inspirar a todos estos hombres a que escribieran este libro? Hermanos, para que este libro esté guardado toda la semana en el salveque. Hoy usted lo mete en su bolso y hasta el próximo miércoles que venimos, o hasta el próximo domingo. ¿Quiere Dios eso para estar guardado? ¿Para que usted lo ponga debajo de una silla y no se le mueva? ¿O debajo de su cama? ¿Para qué se tomó el Señor el tiempo? Años. Usar más de 40 hombres diferentes para escribir este libro. Porque Dios quiere que todos, absolutamente todos, vengamos al conocimiento de la verdad. Amén. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quiere leerlo conmigo? 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de ¿cuántas verdades, mis amados? Una, singular. Dios quiere que todos sean salvos y vengamos al conocimiento de su verdad. ¿Cuál verdad? La que está aquí. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 8, verso 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros no somos esclavos, le dijeron ellos. Somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pues ahora sois esclavos, porque todavía permanecéis en vuestros delitos, en vuestros pecados. Sois esclavos del pecado. Y hasta que conozcáis la verdad que yo traigo, seréis realmente libres. En Santiago capítulo 1, verso 21, dice el escritor Santiago: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¡Wow! Y entonces ahora, hoy en día, han surgido tantas doctrinas que dicen atajos a la salvación, formas fáciles. ¿Por qué la iglesia de Cristo? Usted verá tanta silla vacía, porque aquí le predicamos la verdad. Aquí no le vamos a predicar lo que usted quiere escuchar. Aquí no le predicamos acerca de prosperidad. Aquí no le predicamos acerca de que la vida en Cristo es fácil y que usted va a estar feliz y que usted va a ser próspero. Ciertamente vamos a ser bendecidos, pero aquí le predicamos para que usted se sienta mal. Créame, si usted viene a esta congregación y espera que la predicación usted se va a sentir bonito, probablemente usted se va a ir desanimado, porque la predicación del evangelio nos tiene que hacer sentir mal. ¿Por qué mal? Porque el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y yo necesito entender que el Señor fue a la cruz por mi culpa. Y si eso no me hace sentir mal y me lleva a tomar una decisión en mi vida, entonces estoy perdiendo el tiempo aquí. Es por eso que en muchos edificios hoy están llenos, porque ellos están escuchando lo que quieren oír. Pero aquí le estamos hablando, no palabra de hombre, le estamos hablando con este libro abierto. Estamos hablando acerca de la sana doctrina que nos puede salvar del pecado, la sana doctrina que produce piedad, la sana doctrina que conduce a la vida eterna. Juan 6:63. En Juan capítulo 6, Jesús predicó fuerte. Para aquellos que, de nuevo, creen que la predicación tiene que ser bonita y agradable, en Juan capítulo 6, unos oyentes que estaban escuchando a Jesús le dijeron: Señor, dura es esta palabra, ¿quién podrá cumplirla? Y dice el texto: desde esa ocasión muchos discípulos se apartaron de él. Y quiero usar el buen español, porque Jesús le preguntó a sus discípulos que estaban ahí: ¿se quieren ustedes también largar? Usando el buen español, ¿se quieren ustedes también ir como ellos se han ido, como ellos se han apartado de mí? Y Pedro se levantó y dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hemos tenido bendición, hermanos. Hemos tenido personas que visitan nuestra congregación y hoy no están entre nosotros. Se han ido. Quizás porque venían con la idea de escuchar lo que ellos querían escuchar, y cuando escuchan nuestra predicación, que por cierto no es nuestra, sino que el día que yo le predique a usted algo que no está aquí, yo mismo le doy permiso. Es más, yo mismo le abriría la puerta para que usted se vaya. El día que yo le predique algo que no esté aquí, váyase, porque lo estoy llevando a la perdición. Pero si yo le estoy predicando algo que está en la palabra de Dios y usted con lógica entiende que es cierto y que lo motiva ese algo a tomar un paso en su vida, por favor, quédese entre nosotros. Porque es la única forma de identificar hoy en día si una
iglesia es verdadera o no. La sana doctrina que nos puede llevar a la vida eterna, que nos puede salvar, y finalmente esa doctrina nos prepara para el juicio venidero. En Juan capítulo 12, versículo 48, preste atención a las palabras de Jesús. De nuevo, este mensaje es cristocéntrico. ¿Por qué es cristocéntrico? Porque la sana doctrina se origina en Cristo. Dice Cristo en Juan 12, 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Son las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús, que nos va a juzgar en el día postrero. Parte de esas palabras de Jesús fueron: el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí o no? Incluye esa expresión. Así que si Cristo me está diciendo a mí, mira, cree y bautízate, pero luego un hombre aquí me dice, no, solamente cree, y yo me quedo con esto, estoy rechazando a Jesús, estoy rechazando sus palabras, y esas mismas palabras me van a juzgar en el día postrero. ¿Me sigue? Entonces yo debo seguir lo que dice Jesús. Mis amados, nunca hagan lo que yo les digo. Yo, Cristian Vargas, el predicador de esta congregación, nunca haga lo que yo le digo si lo que yo le digo no está fundamentado en la palabra de Dios. De nuevo, es por eso que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Estoy citando 1 Timoteo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuántas doctrinas? ¿De quién es la doctrina? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, en primer lugar, Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo predico la sana doctrina, porque haciéndolo me voy a salvar a mí mismo. Si yo predico una falsa doctrina, el primero que se condena soy yo. Y si usted la cree, luego usted también se va a condenar. Por eso hay que velar por la sana doctrina de nuestro Señor. Vamos casi finalizando, hermanos. ¿Cuál entonces es nuestra responsabilidad con la sana doctrina? Ya vimos que se originó en Cristo, ya vimos qué es la sana doctrina. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad con esta doctrina? En primer lugar, usted la tiene que conocer. ¿Sabe por qué algunos perecen? Lo dice el Antiguo Testamento. Algunos perecieron en el Antiguo Testamento porque les faltó conocimiento. Conocimiento es poder, dicen algunos. Si yo necesito ser salvo, necesito conocer cuál es la sana doctrina de mi Señor. En segundo lugar, necesito aferrarme diligentemente a esa doctrina. Vea lo que dice 2 de Timoteo 1:13. 2 de Timoteo 1:13 dice Pablo, retén, lo digo por tercera vez, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es mi responsabilidad? Aferrarme a esa sana doctrina. A mí nadie me va a convencer de otra cosa. Le dice Pablo a los Gálatas, incluso si un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente y les aclara, no es que haya otro evangelio, pero si incluso viene un ángel y les predica otro evangelio diferente al que les hemos predicado, ese alguien sea anatema. Una vez que usted conoce la verdad del evangelio, la sana doctrina, tiene que aferrarse a ella como un árbol con buenas raíces. Usted no va a ser doblado ni llevado por viento de estratagemas, como dice Efesios capítulo 4. Sino que usted ahora está fundamentado en esa doctrina. ¿Qué más debo hacer? Debo protegerla.
protegerla de los falsos maestros. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Debemos protegerla de los falsos maestros. Debemos usar esa sana doctrina para corregir a los que contradicen y enseñan lo que no se debe. Debemos también predicarla. Debemos predicar esta doctrina. En la parte de la introducción dije, hermanos, hay personas que no les gusta hablar de este tema. Nos ven como arrogantes, nos ven como cerrados, de una mente muy corta. ¿O por qué tenemos esta exclusividad? Pero la palabra del Señor, la sana doctrina, hay que predicarla sin vergüenza. Sin vergüenza. Es decir, yo no puedo estarles predicando esto y estarles diciendo, discúlpenme por lo que les voy a decir, lo siento, sé que les voy a herir sus sentimientos, pero no. Es que Dios me ha llamado al ministerio y me ha llamado a predicar su verdad, sin más ni menos. No tengo por qué avergonzarme ni disculparme con usted, porque si esto le hace sentir mal, gloria a Dios. Usted está llegando al conocimiento de la verdad de Dios. Finalmente, necesitamos practicarla en nuestras vidas. De nuevo, sin disculpas y sin vergüenzas. Otros necesitan ver en nosotros que estamos practicando la sana doctrina del Señor. Vosotros sois la sal de este mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, necesitamos ser diferentes. Necesitamos predicar la sana doctrina, pero también vivirla en nuestras vidas. Por cierto, la próxima semana vamos a continuar con este tema. No creo que vayamos a terminar aquí, es un tema muy, muy importante. Y la próxima semana vamos a continuar con este tema. Sin embargo, la salvación que el Señor ofrece a la humanidad es únicamente posible a través de esa sana doctrina. ¿Cómo una persona puede ser salva? En resumen, la palabra de Dios dice que debemos creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Jesús dijo en Juan 8:24, si no creéis en mí, en vuestros pecados, en vuestros delitos, moriréis. Así que debemos creer que Jesús es nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios. Pero también la palabra del Señor nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Lucas 3:13. Pero la palabra del Señor también nos dice que debemos confesar verbalmente y públicamente a nuestro Señor como nuestro Salvador. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿qué después de la confesión? La palabra del Señor nos dice que debemos bajar a las aguas del bautismo. No hay elemento en el proceso de salvación, no hay elemento tan significativo como el bautismo. Ya hablé de eso. Muchos niegan la eficacia del bautismo, pero es necesaria. Por eso estamos preparando un estudio acerca del bautismo y de su importancia. Porque es en el bautismo donde Dios perdona nuestros pecados. Es en el bautismo donde Dios nos añade a su iglesia. Es en el bautismo donde Dios nos da su Espíritu Santo a morar en nosotros. Y es en ese momento donde Dios inscribe o anota nuestros nombres en el libro de la vida, según Hebreos capítulo 12, verso 23. Después de ahí, ¿qué pasa? Después de ahí, ¿qué? ¿Somos salvos, siempre salvos? Y no importa lo que hagamos,
Después que salimos de las aguas del bautismo, dice Pablo a los romanos, salimos a una nueva vida en Cristo Jesús. No podemos seguir siendo los mismos que éramos antes. Necesitamos continuar llevando una vida fiel al Señor, haciendo su voluntad y haciendo lo que manda la sana doctrina. Mis amados en Cristo, espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida y que si así fue, pueda usted compartir este mensaje con otros. De nuevo, la próxima semana, si Dios nos presta vida, continuamos con este tema. Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.